Feliz sábado, queridos hermanos. Vamos a tener el repaso de la lección. Vamos a poner un himno para ver si lo puedo poner. Lo vamos a escuchar y luego comenzamos con el repaso de la lección. Himno número 47. Amén. Vamos a comenzar con el repaso de la lección y vamos a tener una oración. Señor, te damos gracias por este día tan hermoso que nos está regalando, por este santo sábado, por estas primeras horas de la mañana, Señor. Pedimos primeramente, Señor, que tú puedas estar con nosotros, que habites en nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo y que podamos, Señor, en este repaso de la lección, podamos entender, comprender y juntos, Señor, saber cuál es tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. El repaso de la lección es la lección 2 y se titula La familia, ¿verdad? La familia. El versículo dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. O sea, los dos padres trabajando juntos, ¿verdad? Juntos, como debe de ser, no separados, sino juntos. En la parte del sábado vemos todo el resumen que vamos a ir viendo en la semana, pero hay un párrafo que voy a leer. Dice: los padres debían enseñar a sus hijos que la ley de Dios es una expresión de su carácter y que al recibir los principios de la ley en el corazón, la imagen de Dios se grababa en la mente y el alma. Gran parte de la enseñanza era oral. Dice: pero los jóvenes aprendían también a leer los escritos hebreos y podían estudiar los pergaminos del Antiguo Testamento. Gran parte de la enseñanza de los padres hacia los hijos era oral, o sea, era por palabra. Lo que te enseñaron a ti tus padres, tú le debías enseñar a tus hijos, ¿verdad? Dice: durante la mayor parte de la historia humana, por lo común la educación se impartió en el hogar, especialmente durante los primeros años. ¿Qué dice la Biblia acerca de la educación en la familia y qué principios podemos extraer de ella, cualquiera que sea nuestra situación familiar? Vamos a ir conociendo qué nos dice la Biblia, ¿verdad? Más adelante dice la primera familia. Ya sabemos quién era la primera pareja o la primera familia: Adán y Eva, ¿verdad? ¿De quién recibían ellos instrucción? La recibían de nuestro Señor, de nuestro Dios, ¿verdad? Porque ellos eran, digamos, el Hijo de Dios. Se dice en Mateo, cuando hace la línea sanguínea
Él dice, y Adán era hijo de Dios, o sea, porque salió de las manos de Dios. Dice, el sistema educativo establecido en el Edén tenía por centro la familia. Adán era hijo de Dios y de su padre recibieron instrucción los hijos del Altísimo. Su escuela era, en el más exacto sentido de la expresión, la escuela en el hogar, ¿verdad? Nosotros tenemos que convertir, dice la lección, nuestro hogar en una escuela para nuestros hijos. O sea, los primeros años de nuestros niños, de su niñez, tenemos que llenarlos, instruirlos de toda la palabra de Dios. O sea, no tenemos que estarlos instruyendo de otra manera. Si lo hacemos de otra manera, no estamos haciendo el trabajo como padres y no estamos como una familia cristiana, ¿verdad? Dice, ¿qué enseñanza, qué enseñan los siguientes textos y por qué estos seguramente fueron parte de la educación de Adán y Eva, que Adán y Eva impartieron a sus hijos? O sea, Génesis, la creación, la caída, todo lo de Corintio, lo de Lucas, lo de Gálatas, lo de Apocalipsis, de la segunda venida, todo eso dice que fueron parte de la educación de Adán y Eva. O sea, la creación, la redención, el sustituto, la salvación y la segunda venida, todos esos eran sus temas que ellos estaban aprendiendo o conocieron después de la caída, ¿verdad? Dice que tomaría, ellos aprendieron que Jesús tomaría su lugar, la segunda venida. Dice también, la educación cristiana es un compromiso con el aprendizaje de las familias y sus miembros sobre doctrina, adoración, instrucción, camaradería, evangelización y servicio. El hogar es donde conferimos a los miembros de la familia el amor y las promesas de Dios. Es donde los niños aprenden de Jesús como su Señor, Salvador y amigo. Y donde se ensalza la Biblia como la palabra de Dios. La familia es donde demostramos cómo es una relación saludable con nuestro Padre Celestial. En este párrafo voy a hacer unos comentarios, ¿verdad? Y espero no sientan que son comentarios de ataque, sino solamente comentarios de acerca de personas o de hermanos que personalmente he llegado a conocer en el transcurso del tiempo y que simplemente se ha visto y me recordó este ejemplo. Dice, la educación cristiana es un compromiso con el aprendizaje de las familias y sus miembros sobre doctrina, adoración, adoración, instrucción, camaradería, evangelización y servicio. Dice, el hogar es donde conferimos a los miembros de la familia el amor y las promesas de Dios. ¿Dónde dice la lección? Que es donde nuestra familia o nuestros hijos aprenden todo lo que es el amor y las promesas de Dios. En la escuela adventista, no, también las aprenden, ¿ok? Pero ¿dónde deben? ¿Dónde deben? ¿Dónde es el mejor lugar para aprender? Dice que es en el hogar, en el seno familiar. No en conquistadores, no en conquistadores, es en la familia. Es en la familia, en el hogar, donde ellos aprenden, donde nosotros como padres debiéramos de enseñarles. Pero como no queremos enseñarles, pues por eso los mandamos a la escuela para que otros les enseñen. O sea, al fin es lo mismo, creemos en lo mismo, no. El ejemplo de los padres es lo que los hijos van a valorar en su vida. Lo que los maestros les enseñan en las escuelas adventistas está bien, no estará de acuerdo a la palabra de Dios, pero ¿y el ejemplo de los padres dónde queda? ¿Dónde queda su enseñanza? ¿Dónde quedan sus principios? ¿Dónde queda, dice ellos, el vivir como una familia cristiana? Hay personas que yo he escuchado decir,
mis hijos están fuera de la iglesia. Y aunque los mandé desde niños a la escuela adventista, ellos nunca estudiaron en ninguna escuela de afuera, de gobierno, ni de nada, de públicas, nada. Toda su vida desde el primer año estudiaron en la escuela adventista, fueron a la high school adventista, fueron al colegio adventista y hablan y lo dicen y no están en la iglesia. Yo no sé por qué. El problema no fue la escuela adventista. Es buena la escuela adventista. El problema fuiste tú. El problema soy yo. Si yo no vivo lo que les están enseñando en la escuela adventista, ¿cómo ellos van a decirme o cómo te van a decir como padre, ¿por qué me exiges tener una educación o llevar una vida que tú no vives, papá o mamá? O sea, ahí es donde radica el problema, no en la escuela, no en los clubes de conquistadores o de como quieran llamarlo, no radica ahí el problema radica en el hogar, porque yo le puedo decir a mi hijo, te mandé a la escuela de paga adventista para que aprendieras buenos principios y buenos modales. Pero ¿y si tú como padre no los tienes? Si tú como padre, cuando viene a tu hogar, a tu casa, donde está su familia, donde debe de adquirir esos principios, ahí es donde no los tiene o no los tenemos como padres. ¿Qué podemos exigirle a nuestros hijos? Así te gastes una fortuna mandándoles a las mejores escuelas y estudiando lo que quieras que estudien en las escuelas adventistas, no van a progresar si tú no vives lo que ellos están aprendiendo allá. Yo te quiero hacer te quiero decir, por ejemplo, algo. Yo admiro, y no porque sea mi hermana, ¿verdad? No porque sea mi hermana, admiro eso, sino por lo que hace. Admiro también diferentes familias, pero admiro, por ejemplo, a mi hermana. Que se tome el tiempo, no voy a decir el nombre, ella sabe quién es, que se tome el tiempo con mi sobrina. Y yo me quedo sorprendido y estoy contento y orgulloso por mis sobrinas también. O sea, de que ellas son de una edad, la más grandecita es la edad de 6 años, es la edad de 6 años, o ya va para 6 años, sí, creo que ya va para 6 años, y tiene un conocimiento de un joven hoy en día. Por ejemplo, si usted va a la sociedad de jóvenes, mi sobrina es gracioso, ¿verdad? Es chistoso para nosotros como padres que no nos tomamos el tiempo de educar a nuestros hijos. Y por nosotros, nuestros hijos están recibiendo educación fuera y no dentro del hogar. Pero es chistoso, a mí me da risa, pero al mismo tiempo es orgullo, porque cuando mis sobrinas son sociedad de jóvenes, mis sobrinas, más la más grandecita, es la que participa en la sociedad de jóvenes, tiene 6 años, recuerden, y en la sociedad de jóvenes son, pues jóvenes ya se les llama a los de 14 15 ya 18 20 años, ellos son jóvenes o aun cuando no están casados se les dice jóvenes, pero mi sobrina sabe más que esos jóvenes o está al nivel de esos jóvenes, de dónde adquiere su conocimiento, de dónde sabe esas cosas, de dónde ella conoce la Biblia, tiene muchas cosas de la Biblia memorizadas en su mente, muchísimas, muchísimas. ¿De dónde las aprende? Oh, es que la mandaron a la escuela adventista. Oh, es que está yendo al kindergarten adventista. No, las aprendió desde su primer año de vida de sus padres, más no sé, de la madre. Vamos a ir viendo la responsabilidad de la madre, también del padre, pero la responsabilidad de la madre. La aprendió de su madre. O sea, desde que comenzó a hablar, desde ese momento empezó a hablar de lo que la madre le enseña. ¿Ok? Entonces, por eso les digo, no importa si tú los mandas a la escuela adventista, a los conquistadores, a todos esos puntos.
si tú como padre o yo como padre no vivo lo que ellos aprenden en la escuela, de nada sirve que los estés mandando y estés gastando dinero en eso. O sea, repito, la escuela es buena. Todo lo que reciban enseñanza es buena. El problema es los padres. Si no lo vivimos, no sirve de nada. Nosotros echamos a perder toda la enseñanza que reciben allá. Por eso dice que todo comienza en la familia, en el hogar, no allá. Y traerlo para acá, no es de aquí y llevarlo para allá. Y no es porque sea mi familia, les repito, pero sí me sorprende, es sorprendente que tenga un nivel a la altura de los jóvenes, ¿verdad? Dice, la niñez de Jesús, la niñez de Jesús. ¿Por qué Jesús aprendió esa educación? ¿O de dónde Jesús aprendió sus principios y todas las cosas que él aprendió de niño y fue creciendo? Pues de sus padres. O sea, sus padres eran ejemplo a seguir. O sea, María dice en Lucas 26, 38, cuando el ángel se le aparece a María, le dice, muy favorecida, o sea, bendita tú entre las mujeres. Y le comienza a decir, podemos decirlo, halagos, por así decirlo, porque era una mujer devota, una mujer de oración, una mujer que buscaba agradar a Dios en todo momento, en sus acciones, en su hablar, en su convivencia, en todo buscaba agradar a Dios. Por eso Dios, yo siempre les he dicho, Dios no iba a escoger a alguien que tuviera defectos, por así decirlo, de carácter o de cosas que no tuviera una estrecha comunión con Él para que fuera la madre de su hijo. Para mí, en mi opinión personal, para mí Dios escogió a la mejor mujer en todo Israel, o sea, en todo el mundo. La número uno era María, para mí, ¿ok? Para mí, no sé para ti, pero para mí, porque no podía encargarle la educación de su hijo a una madre que no ora, una madre que no estudia, una madre que no le enseña a sus hijos. No podía Dios dejarle la educación de su hijo a tal persona. Iba a escoger lo mejor. Y de José se dice en Mateo 18 al 24, Mateo 1, 18 al 24, dice que José era un varón justo, o sea, un varón justo. Cuando la Biblia habla de esa palabra, justo, esa palabra encierra muchos puntos, muchos aspectos. Significa que era un varón que hablaba con verdad, significa que un varón tenía amor por los demás, significa de un varón que se esforzaba por nunca ofender a los demás. O sea, un varón justo es un varón completo. Tampoco Dios le iba a escoger un padre a Jesús que fuera un padre desordenado, un padre que no le importara la educación de sus hijos. O sea, no le iba a escoger a alguien así. Dios escogió lo mejor que había en Israel para que educaran a su hijo. ¿Y dónde lo educaron? ¿Quién lo educó? Bueno, este punto le tocó más a su madre María, porque recuerden que José trabaja. Recuerdan que los padres, desde la antigüedad y hoy en día, los padres salen a trabajar y regresan en la tarde para estar con la familia. Pero ¿quiénes son los que pasan todos esas primeras horas del día con los hijos? Las madres. Dice aquí, su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas, aprendió las cosas celestiales, las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés, al adolescente le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Y al pasar de la niñez a la adolescencia, no frecuentó las escuelas de los rabinos, ya ven, no tuvo
no tuvo necesidad de ir a las escuelas adventistas porque su madre fue su maestra, su madre fue la que le enseñó todos los principios de la escritura, todos los consejos, toda la sabiduría está en la Biblia. Toda la sabiduría está en la palabra de Dios. Si tú, como siempre les digo, si tú lees y lo vives, no necesitas ser teólogo, adquirir doctorados, tener no sé, no, si tú la lees y la vives, ahí está la sabiduría. Como dice Eclesiastés, el fin del discurso es este: temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea, no existe más sabiduría que en la palabra de Dios. Ninguna escuela, aunque son buenas, ok, siempre lo voy a recalcar para que no lo tomen a mal, aunque son buenas, ninguna escuela te va a hacer una persona diferente si tú descuidas el conocimiento que está en la palabra de Dios, la sabiduría que viene de ahí. Por eso dice que Jesús no tuvo la necesidad de ir a las escuelas de los rabinos, no necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes, porque Dios era su instructor. ¿A través de quién? A través de las madres y de los padres. Si nosotros como padres tomamos bien este consejo, nuestros hijos recibirán instrucción no de las escuelas, sino de Dios, porque estaremos enseñándoles su palabra. Y Dios confirma en su palabra que todo aquel que lea la escritura, que se meta a conocer la voluntad de Dios, será una persona sabia y prudente. ¿Cómo nosotros podemos adquirir eso? Leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios. Ninguna universidad te va a hacer tan sabio como la palabra de Dios. Y te repito, podemos mandar nuestros hijos a la mejor escuela que exista en este país, en este mundo también, pero si nosotros como padres no lo vivimos, no sirve de nada, porque todo lo que ellos estén aprendiendo allá, nosotros lo vamos a estar pisoteando, porque no somos ejemplo. Es momento como padres también a nosotros que se nos alerte a ser ejemplo, a enseñar con precepto y con ejemplo. Madres, no descuiden la educación. Padres, apoyen a las madres en la educación. Eso es lo que la lección nos está enseñando y es lo que debemos hacer. Dice comunicación. La comunicación que tenemos que tener para con Dios y también con nuestra familia. ¿Verdad? Tenemos que ser unas personas o una familia de comunicación. ¿Qué tenemos que comunicar? Primero tenemos que estar en comunión con Dios, en comunicación diaria con Él, en el estudio, en la oración, en la práctica, en todo, y también con nuestros hijos. Escucharlos, enseñarles, que hagan preguntas, que nosotros podamos contestarles de acuerdo a la palabra. Dice, las relaciones se entablan y se fomentan mediante la comunicación. Cuando los cristianos no se comunican con Dios, por ejemplo, mediante la lectura de la Biblia o la oración, su relación con Dios se estanca. Las familias necesitan la conducción divina para creer en la gracia y el conocimiento de Cristo. O sea, dice que cuando como padres no nos enfocamos en la lectura y en la oración, no hay una familia de comunicación. Por eso te vuelvo a recalcar. Yo puedo mandar a mi hijo a estudiar a las universidades, a las escuelas, pero cuando mi hijo viene y me empieza a decir, papá, mira que la palabra de Dios dice esto. Papá, la palabra de Dios enseña esto y lo otro. Y yo, sí, está bien, está bien. ¿Y dónde lo dice?
Porque como padre lo estoy mandando a... Yo quiero que él, no, que sepa todo, lo que sea, que es bueno. Pero como padre no me tomo el tiempo de estudiar, ni de orar. Y veo a mi hijo arrodillado en sus momentos de oración y todo. Y yo ando caminando y de repente me dice, papá, ¿tú no oras? ¿Tú no oras o tú no estudias? Oye, papá, ¿por qué entonces me estás mandando a mí a una escuela de adventista donde me enseñan a orar, donde me enseñan a estudiar? Pero tú no estudias, yo no veo que tú estudias, yo no veo que tú oras. ¿Te imaginas el ejemplo que estamos dando como padre? Por eso dice que debe de haber una comunicación con Dios primeramente y luego con la familia. ¿Con Dios cómo? En el estudio de la palabra, en la oración, o sea, en la enseñanza también. Una comunicación. Si yo tengo comunicación según conmigo, pero no tengo comunicación con Dios, no le estoy dando buen ejemplo. Mi hijo puede recibir la mejor educación, pero yo la estoy pisoteando esa educación con mi ejemplo. Dice también el papel de los padres. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Los padres tienen una gran responsabilidad. El padre es el jefe de la familia y la familia es el semillero de la iglesia, la escuela y la sociedad, ¿ya ven? El padre, o sea, los padres, dice, tienen una gran responsabilidad. El padre es el jefe de la familia. Dice, y la familia es el semillero de la iglesia, las escuelas y la sociedad. Sin buenos padres, no hay membresía en la iglesia. Sin buenos padres, hay menos alumnos en las escuelas. Sin malos padres, que no son buenos los padres, con malos padres, dice la sociedad, también serán parte de esos malvivientes que están allá afuera. O sea, es lo que nos está diciendo la lección. Dice, si el padre es débil, fíjense, irresponsable e incompetente, entonces la familia, la iglesia, la escuela y la sociedad sufrirán las consecuencias. ¿Sí se dan cuenta? Yo a veces escucho hijos o padres decir, es que no me gusta presionar a mis hijos porque me dicen, si me sigues diciendo que vaya a la iglesia, yo te voy a hacer esto y lo otro, y los amenazan. Y ahí están los padres, ay, no sé, es que no le puedo obligar, es que no le puedo exigir. No necesitas obligarlo si de niño le enseñas, pero como no le enseñaste de niño o de niña en su infancia, es por eso que hemos llegado o ha llegado hasta ese punto. Por eso dice que los padres débiles e irresponsables e incompetentes, dice la lección, dice, ellos están creando gente que va a impactar las iglesias, la escuela y la sociedad. Pero dice, estamos o están los padres dentro de la iglesia solos y sus hijos. Por allá andan, tuvo como 10, tuvo como 15, como en los ranchos que tienen como 15. Tuvo como 10, tuvo como 15 y ni uno está en la iglesia. Porque los padres, dice, no les enseñaron. Pero va un punto más abajo, ¿ok? Para que también los padres que van a ver este video no vayan a decir, no, nos está tirando, no es culpa de nosotros. En primera, yo no estoy tirando, yo estoy estudiando la lección. Pero en segunda, hay un punto bien importante que nos puede ayudar a los padres que seamos así. Dice, no obstante, a todos se nos ha dado el sagrado don de libre albedrío. Finalmente, cuando sean adultos, nuestros hijos tendrán que responder por sí mismos ante Dios. Punto ahora para los padres que sí enseñaron, ¿verdad? Porque no todos los padres son incompetentes, ni débiles, ni irresponsables.
Hay muchos padres que enseñaron, que se dedicaron a enseñarle a sus hijos y aún así sus hijos no están en la iglesia. Esos padres ya no es su responsabilidad, ya no es que fueron incompetentes ni responsables, no, sino que los hijos ahora que tomaron su decisión en su ya etapa de la madurez, simplemente ya no quieren estar. Pero ahí el padre ya no tiene culpa. Si cumplió el trabajo, ya no tiene culpa. Y ahora Dios demandará su responsabilidad de esos hijos. Por ejemplo, nosotros en nuestra familia fuimos 7, ¿verdad? 7. Una de nuestras hermanas falleció hace bastantes años y quedamos 6. Y yo, como siempre digo, 3 estamos dentro y 3 estamos fuera. Ojalá y todos estuviéramos dentro, ¿verdad? 3 estamos dentro y 3 estamos fuera. Y yo siempre les he dicho y les he contado, yo desde chico que yo recuerde, nunca faltó una predicación, al menos en la grabadora de mi madre. Nunca faltó. Se levantaba la señora y ponía sus predicaciones en la grabadora. Íbamos a acostar, hacíamos un programa en el estéreo viejito con un micrófono conectado y ponía sus predicaciones. Todos fuimos criados de esa manera, todos. Pero ahora nuestra madre no es responsable de lo que nosotros elijamos. Yo muchas veces les dije, yo elegí volver. Nadie me obligó. Y lo elegí por la educación que recibí de mis padres, de mi madre. Pero hay mis otros hermanos que no han regresado o no eligieron volver. O sea, Dios dice, respeta eso. Es el libre albedrío. Pero ellos van a responder delante de Dios porque decidieron ese camino y no el otro. Nuestros padres no todo el tiempo van a ser perfectos, no van a ser perfectos, no hay padre perfecto, pero el conocimiento que nos dieron y si lucharon por darnos el ejemplo, pues entonces no tomemos lo malo. Dice el apóstol Pablo, dice, escúchalo todo y míralo todo, retén lo bueno y desecha lo malo. Ahorita yo me quedo con lo que me enseñaron, no con lo que digamos son ahora o hicieron o hacen ahora o lo que sea, bueno o malo, yo me quedo con lo bueno, no con lo malo, ¿verdad? Entonces por eso hice el papel de los padres. Hay padres que realmente no le enseñamos o no le enseñaron nada a sus hijos. Y entonces esperan que los hijos sean unos grandes religiosos. Imposible. Hay padres que les enseñaron todo, pero ahora los hijos irresponsables no están en la iglesia y entonces ya eso ya no es culpa de los padres. Así es que les digo, padres, hay 2 puntos, ¿ok? No se sientan mal. Los padres que no enseñaron, pues ni modo, eso es lo que van a recibir. Y hay padres que aunque enseñaron, reciben lo mismo. Pero ellos tienen al menos una esperanza. No los culpará Dios de lo que sus hijos hagan ya cuando sean adultos, porque ellos cumplieron con su mandato. Dice, no os olvidéis. Dice, todo lo que nos enseña, ¿verdad? En Deuteronomio 6 habla acerca de la enseñanza de los padres. Esta lección, por eso se llama la familia, porque estamos hablando de la familia. En la parte del jueves dice no olvidéis o no se olviden. No se olviden de qué, de lo que aprendimos en nuestra niñez. Por eso te repito, yo lo que aprendí, yo lo tengo bien grabado en mi mente. Yo recuerdo esas noches que cantábamos coritos, que todos participábamos. Recuerdo cuando íbamos a dar estudios bíblicos, cuando estábamos chiquitos. Recuerdo cuando competíamos a buscar los libros de la Biblia, a memorizarnos todos los libros de la Biblia. O sea, recuerdo todo. Por eso dice, nunca olvides o no olvides. No olvidar toda esa enseñanza. En Deuteronomio 6, Moisés le dice a Israel, le escribe, le dice, no te olvides de Dios. Enséñale a tus hijos.
en el camino, en la casa, al levantarte, al acostarte. Pégalo en tus puertas, en tus dinteles, en todo, decía él. Cárgalas como una señal. Cuando tus hijos te pregunten por qué nos cuentas esto, vuélveles a contar la historia de cómo Dios nos sacó de Egipto con mano fuerte. Exalta a Dios, enséñales en todo momento, que nunca se olviden, que a pesar de que se vayan a otras tierras o vayan a poseer otras tierras, nunca olviden la instrucción. O sea, el pueblo de Israel iba a entrar en Canaán, una tierra rica, una tierra de dinero, una tierra de bienes, de todo. Y entonces por eso Moisés les decía, enséñales para que ellos no se olviden de Dios. Cosa, por ejemplo, que muchas veces estamos viviendo hoy en día, muchos cristianos, ¿verdad? Venimos a este país, ven el dinero, se olvidan de Dios y se enfocan en hacer dinero, como que el dinero los va a salvar, ¿verdad? Pero bueno, es decisión de cada quien, pero te repito, los padres que cumplieron fielmente la encomienda, ellos no serán culpados de lo que los hijos hagan después de su mayoría de edad, pero los padres que no cumplieron la encomienda, ellos sí se les va a preguntar, se les va a pedir cuentas de qué hicieron con los hijos que Dios les dio. O sea, entonces ahí es el problema. Los padres van a tener que responder delante de Dios por la educación que se le dio. Es por ejemplo, nosotros, yo voy a poner de ejemplo, recibo de mis padres la educación de cristiana, de sus, como dice la Biblia, en sus piernas, a su lado, yo la recibí. Ahora yo digo, bueno, yo ya no le enseño a mis hijos. Mis padres van a dar su respuesta cuando Dios les diga dónde están los hijos que te di. Y cuando a mí me pregunte Dios, ¿qué hiciste con los hijos que te di? ¿Qué les enseñaste? Y él, no, es que mira, y esto y lo otro, ya es que yo no supe. No, sí supiste, tú la recibiste de tus padres. Y ahora tú la debías de haber pasado a tus hijos. Y tus hijos a sus hijos. Así es donde Deuteronomio 6 les está diciendo Moisés al pueblo de Israel. Tienes que pasarla de hijo a hijo, en todo tiempo. Nunca te canses, nunca te canses. Bueno, quiera Dios que hayamos aprendido un poco, que hayamos entendido un poco de la lección, de la familia, lo que debemos hacer. Nuestra primera familia, lo que aprendió Jesús desde la niñez, los padres que tuvo, comunicación con Dios, primeramente, y luego comunicación con nuestros hijos, con nuestra familia. El papel de los padres es importantísimo. Si no lo hacen o no lo hacemos, estamos fallando a Dios. Y no olvidemos de que siempre tenemos que recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos, que nos ayude a entender su palabra y a ponerla en práctica en nuestras vidas. Que el Señor los bendiga.